Bueno, voy ahora a resolver un circuito en serie, pero un poquito más complicado, puesto que los datos que me da es el voltaje que se pierde en la resistencia 1, el voltaje que se pierde en la resistencia 2 y la intensidad total. Tendría que calcular la resistencia 1, la resistencia 2, el voltaje generado, la intensidad que pasa por la resistencia 1, la intensidad que pasa por la resistencia 2 y los valores de las dos resistencias, que bueno, ya lo dije. Puse aquí diferentes símbolos de resistencias simplemente para que nos acostumbremos a los dos símbolos. Pueden convivir, significan lo mismo, son dos resistencias. Bien, entonces vamos a usar el método normal. En negro puse lo que quiero calcular y los datos que tengo no son los normales, los de los otros ejercicios. Por lo tanto pongo datos. ¿Qué datos tengo? Tengo VR1 que vale 18 voltios, VR2 que vale 6 voltios, intensidad total que vale 3 amperios. Y quiero calcular la intensidad sub 1, lo voy a poner en negro porque no los conozco, intensidad sub 1, intensidad sub 2, el voltaje total, y como voy a necesitar de un circuito equivalente, la resistencia equivalente o total. Vale, voy a dibujar este circuito equivalente que sería como si unimos esta zona del circuito, le ponemos una resistencia equivalente y se comportaría igual. Si tiene el mismo voltaje, circularía la misma intensidad total. Entonces pongo las fórmulas que tengo. Este es el método sencillo, paso a paso, sistemático. Si lo aplicamos, somos capaces de resolver todos los circuitos en serie. Bien, entonces las fórmulas que tenemos para los circuitos en serie es, aplicando la ley de Ohm, tenemos que el voltaje total generado es igual a la resistencia equivalente o resistencia total por la intensidad total. Bueno, aquí le llamamos resistencia equivalente, para que nos acostumbremos también a llamarle de forma diferente. Se le podría llamar resistencia total, R total. Bien, entonces el voltaje total, el generado, es igual a la suma de los voltajes gastados. Es igual al voltaje gastado en la resistencia 1 más el voltaje gastado en la resistencia 2. Luego la resistencia equivalente, esta, por ser un circuito en serie, es igual a la suma de las dos resistencias, la resistencia 1 más la resistencia 2. Luego tenemos que la intensidad total es igual a la intensidad sub 1, es igual a la intensidad sub 2. Por ser un circuito en serie, pasan la misma cantidad de electrones por segundo por cada punto del circuito en cualquier momento. Si no, se acumularía en un punto y no es factible. Si fuera agua, por ejemplo, si por aquí pasan 10 litros de agua y por aquí pasan 5, se están acumulando en algún sitio y revienta la tubería. No puede ser. En electricidad tampoco. Bien, entonces de la ley de Ohm saque el V total, que es igual a la suma de los voltajes, la resistencia equivalente, que es igual a la suma de las resistencias, y la I total, que es igual a la suma de las ley total, que es igual a la intensidad 1 y intensidad 2. Y ahora, particularizando la ley de Ohm a cada una de las resistencias, que tengo resistencia sub 1, el voltaje gastado en la resistencia 1 es igual a la resistencia 1 por la intensidad que pasa por esa resistencia, que es igual a I1. El voltaje gastado en la resistencia 2, V sub R2, es igual a R2, a la resistencia 2, por la intensidad que pasa por esa resistencia 2. Y ahora lo que hago es lo de siempre. Subrayo. Lo voy a subrayar con bolígrafo, pero lo podría hacer mentalmente. ¿Qué datos tengo? Tengo VR1, tengo VR2, VR1, VR2 y tengo la intensidad total. Entonces, busco cualquier ecuación en la cual tenga todos los datos menos 1 para calcular los otros nuevos datos. Entonces, el voltaje total, aquí sí lo podría calcular. El voltaje total es igual a el voltaje que se consume en la resistencia 1, que es igual a 18 voltios, más el voltaje que se consume en la resistencia 2, que es igual a 6 voltios. Es igual a
24 voltios. Lo subrayo y vengo aquí y subrayo por todo por donde tenga el V total. V total lo tengo aquí. Aquí a lo mejor había... y tengo la I total. Bueno, ya podría calcular la resistencia equivalente. Pero también puedo calcular las intensidades, la intensidad sub 1 y la intensidad sub 2, que son igual a la intensidad total. Por lo tanto, intensidad sub 1 es igual a intensidad total, que vale 3 amperios. 3 amperios. Intensidad sub 2 es igual a intensidad total, que vale 3 amperios. 3 amperios. Bien, más cositas. Vengo aquí y subrayo los nuevos datos que tengo por todo donde aparezcan. He empleado esta fórmula y esta. Aquí sí podría calcular el R sub 1 porque solo tengo una incógnita. Aquí podría calcular el R sub 2 porque tengo una sola incógnita. Y aquí podría calcular el R equivalente, que solo tengo una incógnita. Bueno, voy a calcular el R equivalente. El R equivalente es igual al V total. Y este que está multiplicando pasa dividiendo partido por el I total. Es igual a V total, que es 24 voltios, partido por el I total, que es 3 amperios. Bien. Y me da 8 ohmios. La resistencia equivalente, bueno, ahora ya tengo la resistencia equivalente, voy a calcular el R sub 1. Tengo el VR sub 1, el voltaje que se gasta en la resistencia 1, que es 18, bueno, R sub 1 de espejo, R sub 1 es igual a VR sub 1, VR sub 1, el voltaje que se gasta en la resistencia 1, partido por I sub 1. Es igual a R sub 1, es igual a VR sub 1, que es 18 voltios, partido por I sub 1. I sub 1 vale 3 amperios. Y me da 6 ohmios. Y ahora tengo un nuevo dato, lo subrayo por donde aparezca, he empleado esta fórmula, por lo tanto, y esta también, me quedarían esta y esta. Podría calcular el R sub 2 aquí, o el R sub 2 aquí, voy a calcularlo aquí. ¿Por qué? Porque me da la gana. R sub 2 es igual a R equivalente, y este está sumando, pasa restando, menos R sub 1. Es igual a R equivalente, es igual a 8 ohmios, menos R sub 1, que es 6 ohmios, que es igual a 2 ohmios. Por lo tanto, R sub 2 vale 2 ohmios. Y ahora, simplemente ya tengo todo esto que me pedían. Bueno, incluso aquí no pusiera R sub 1, no lo conozco, y R sub 2 no lo conozco y lo quiero conocer. Son datos, pero desconocidos. Ya tengo todos los datos y simplemente voy a usar esta fórmula para verificar que está bien hecho el ejercicio y asegurarme los puntos de este ejercicio. VR sub 2 vale 6 voltios. 6 voltios es igual a R sub 2, que he visto que eran 2 ohmios, por I sub 2. I sub 2 son 3 amperios. 3 amperios. Ohmios por amperios son voltios. 2 por 3, 6 voltios. Por lo tanto, está correcto. Ejercicio resuelto. Ya pasaremos ahora a nuevos ejercicios.